El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto, e incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, a conducir un auto no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana, sin la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tránsito. A todo esto, ¿qué es aprender? El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la iteración del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje, lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas, el conductista y el cognoscitivista. La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos
uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación, el deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido.